Y ahora vamos a hablar con Analía Forte. Analía, una amiga, directora de AF Counseling Center Buenos Aires, que hemos tenido la oportunidad de charlar en otra emisora con ella también de este tema y otros. Y hoy vamos a hablar desde su saber, ¿no? Porque ella es la profesional en esto, es lo que te venía contando desde el principio, que algunos hablamos desde la experiencia porque lo hemos vivido, otros han hablado desde la experiencia por ser familiares, y ahora sí vamos a hablar de la experiencia del saber. Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué lindo escucharte nuevamente. Lo mismo para mí. Ana, hoy vamos a hablar de los castigadores afectivos. Los castigadores afectivos, vos sabés que esa denominación es mía, es metafórica. Elegí de alguna manera denominarlos así en el artículo que escribía, porque castigan al otro a través de quitarles el afecto. Qué terrible. Es terrible, es una especie de depredación emocional. Parece algo que a ver, uno lo nombra como violencia y esto resuena como, bueno, pero a ver, esto no es violencia. Y es una de las más lesivas violencias. No nos damos cuenta porque hemos conversado tantas veces con vos sobre este tema. Vos sabés que la violencia se va invisibilizando. Empezamos a correr nuestros bordes, a correr nuestros límites. Entonces ya todo entra dentro de lo aceptable para nosotros. Estas personas, ¿no? ¿Cómo actúan, digamos? Mira, en general las personas que castigan quitando el afecto cuentan con un único poder. Y ese poder tiene que ver con la necesidad de ser queridos por ellos que tiene el otro. Cuentan con el poder de la necesidad afectiva del otro, o del cariño que sienten por ellos. Entonces lo que hacen, de alguna manera, es privarlos de este afecto, que no es un afecto real. Porque, a ver, ellos se manejan de una manera que tiene que ver con el abuso. Básicamente son abusadores, son personas que no cuentan con capacidad de empatía y que solamente tienen en cuenta las necesidades del otro en la medida que estas necesidades les sirvan a sus propósitos. Al otro no lo aceptan como diferente ni como un individuo con derechos y con pensamientos y con deseos propios. Entonces, de alguna manera lo que hacen es una especie de manipulación perversa, donde si no hay un sometimiento del otro a sus deseos, a sus designios, lo que hace es ponerse en escena la violencia. Aparece la violencia expresada en quitar la mirada, la presencia, ese afecto ficticio. Sería, yo te quiero porque vos me servís, pero para mis propias necesidades. Exactamente, lo entendiste perfectamente. El afecto y ese amor no es un amor genuino. A ver, yo te voy a dar esto que vos necesitas, mi aprobación, mi presencia, mi mirada, en la medida en que vos me seas útil para satisfacer mis deseos y mis propósitos. Entonces, cuando te sustraes a esto, porque sos un sujeto, sos un individuo, con pensamientos, con creencias y con deseos individuales, yo lo que voy a hacer es demostrarte que si vos no te sometés a lo que son mis necesidades, entonces no vas a recibir esto que necesitas. Entonces, claramente la víctima comienza a sentirse no aceptada, y al sentirse no aceptada empieza a interiorizar una imagen negativa de sí mismo. Y esto, por ejemplo, lo hacen, estamos hablando a nivel pareja, ¿no? Te lo hacen en cualquier ámbito, digamos, con los amigos, con tu trabajo, con... Totalmente. Mira, Fabi, esto pasa en el trabajo, pasa con los amigos, pasa con la pareja, pero pasa en un ámbito del cual no se habla tanto, que es el ámbito de lo familiar. Claro. Vos sabés que muchas veces hemos hablado de este tema. Cuando empezamos a hablar de acoso moral en la familia, cuando empezamos a hablar de que un castigador afectivo puede ser un progenitor, a ver, nos empezamos a resistir porque estamos tocando un bastión cultural, como es la familia, del cual se espera que sea proveedor de seguridad, de protección, de amor, sin dudas, de solidaridad. Y muchas veces esto no pasa. Muchas veces en las familias hay padres que castigan con el desamor.
porque ese hijo es diferente a como debería ser, a como ellos esperaban que fuera. Entonces se va gestando un sistema de destrucción del otro. A ver, no se trata solamente de quitar el afecto y de que haya ausencia de amor. Se trata de una violencia constante que el otro no solamente padece, sino que además interioriza. Y esa violencia que interioriza se termina expresando en comportamientos autodestructivos. Qué tremendo, porque uno a veces lo ve, ahora que hablabas de los vínculos, ¿no?, de padres e hijos, ¿quién no conoce, a mí porque se me viene un caso muy puntual, ¿no?, pero ¿quién no conoce a alguien que agarra a uno de sus hijos como para, con la excusa, ¿no?, de no quedarse solo? Y yo me estoy volviendo viejo y queda como ese hijo prisionero. Sí, claro, absolutamente. Son familias, claramente familias, a mí la palabra tóxico es una palabra que no me gusta mucho, pero a ver, son familias sin duda patológicas, donde de alguna manera lo que hacen es tomar a un chivo expiatorio, eligen a alguien de ese clan familiar que es tomado, estigmatizado, a quien se le roba la posibilidad de individuarse, y ese queda al servicio de la persona que tiene más autoridad en el clan. Pero no solamente esto, vos vas a encontrar este mismo tipo de castigo afectivo muchas veces de los papás ante diferentes circunstancias, ante un hijo que no estudia la carrera que se esperaba, o que no hace la elección de pareja o la elección sexual que era la esperable. Entonces, lo que le hacen notar a ese hijo, a ese otro, con absoluta claridad, es que no satisface sus expectativas. Claro. Y entonces consiguen que el hijo se sienta culpable de decepcionarlos y de no ser suficientemente bueno para ellos. Entonces, el castigo afectivo viene por parte de los padres. Los hijos sienten algo que es devastador, Fabi. Sienten culpa de producirles vergüenza. Qué terrible la culpa. Es terrible porque esa misma culpa lleva a algo que es una especie de asesinato psíquico. ¿Por qué? Porque ese hijo, que necesita el amor de su padre, de sus padres, necesita la confirmación, necesita la mirada, el reconocimiento, el amor, empieza a tratar de ser quien no es para transformarse en ese que sus padres necesitan. Claro. Y lo intenta vanamente porque nunca alcanza. Y tengan la edad que tenga, porque este caso que se me presentó tiene más de 50 años el muchacho. Totalmente. Pero es absolutamente como lo decís. Esto llevado, porque mientras vos hablabas yo imaginaba otro caso, viste que a veces no hace esas cosas. Llevado a la religión también puede ser aplicado. Sí, por supuesto. Porque justamente ayer tuve una charla así, más allá de que yo hablo de creyente, pero hay casos de fanatismo y de extremos que no acuerdo, obviamente. El tema de la culpa y de vivir de acuerdo a, y si no haces esto no va, se puede aplicar acá. Pero no tengas la menor duda, inclusive no solamente en la religión, hasta en cuestiones políticas. Vos sabrás que hay familias que son históricamente pertenecientes a tal partido o a tal línea política, y es como que no hay nadie que pueda sustraerse, porque el que se sustrae es excluido, es exiliado del clan, es esa oveja negra. ¡Qué terrible! Está marcando la diferencia. En este tipo de familias, que son familias patológicas, no se acepta lo diferente. Nadie puede tramitar una individualidad diversa. Esto no está aceptado. Es necesario ser quien se espera que seamos. Y la realidad, Fabi, es que nadie está en el mundo para satisfacer las expectativas de otro. Claro. Sea madre, padre, hermano, amigo, pareja, nadie. El derecho a ser quienes somos es innato, y solamente quien nos respeta y quien nos ama tal y como somos, nos ama genuinamente. Todo lo demás, llámalo como quieras, pero no es amor. Claro, eso es lo que digo siempre, ¿no? Decimos todos siempre, ¿no? Cuando no te aceptan y no te aman así,
no es amor realmente. Y esto para traerlo al tema de lo que veníamos charlando en el programa de la violencia en sí, ¿no? La violencia de género, con los castigadores afectivos. ¿Cómo salimos de eso? Porque estamos hablando que acá no hay golpe, ¿eh? No hay golpe de puño. Claro. Acá hay golpes emocionales, hay golpe de palabra, porque ¿de qué manera te va mostrando el castigador afectivo que no te estás adecuando a sus expectativas? Te lo muestra a través de la crítica, de la descalificación. Entonces la violencia sin lugar a dudas que aparece. Y hay algo que está íntimamente relacionado con la violencia, está presente en toda situación de violencia, por eso también está aquí, que tiene que ver con que este tipo de personalidades falsifican tan bien la verdad que su violencia parece amor. Porque el que lo ve jamás diría esta persona, es más, te ponen en tela de juicio a vos. Pero totalmente, esto además no se registra como violencia. Mira, hay un tema, y esto, todos quienes trabajamos en prevención de la violencia, y trabajamos con familias, y trabajamos con parejas, tenemos esta misma experiencia en el consultorio. Cuando el límite se empieza a correr, en el caso específico, porque acá estamos hablando de violencia, de violencias en general, de conductas violentas, de violencia familiar, cuando hablamos específicamente de violencia de género, que no es más que una de las variantes de la violencia familiar, uno de los temas con los cuales nos encontramos es cómo en la mujer se empieza a desdibujar el límite de la aceptación, la crítica, la descalificación, la desacreditación permanente, constante y repetida, nombran de una manera diferente, deflectan la realidad, entonces de pronto te dicen, no, lo que pasa es que mi marido es muy chistoso, entonces él me hace chistes, y los chistes son descalificaciones. Tal cual. Entonces es muy fuerte para quienes estamos, frente a ellos, en una relación de ayuda, poder mostrarles que eso no es un chiste, que eso es maltrato, decir la palabra, poder nombrar que esa persona está viviendo maltrato cuando la persona lo que está trayendo es una conducta chistosa, como una característica de personalidad de su esposo, de su novio o de su pareja. Es muy fuerte trabajar en la creación de conciencia, pero en definitiva es el único trabajo de prevención real, crear conciencia. Sin lugar a dudas. Como último, ¿qué consejo le darías como profesional a una persona que está atravesando esto? ¿Que está atravesando violencia de cualquier tipo? De cualquier tipo. Hay algo que es importantísimo y yo te agradezco la oportunidad de poder transmitirlo. Ninguna violencia, ninguna, nunca y por ningún motivo está justificada ni tiene una razón de existir. Nadie absolutamente tiene por qué ser violentado, y frente a la violencia existe una sola posibilidad, que es el alejamiento y el contacto cero con el violento, porque son personalidades que no cambian de comportamiento. No hay que engañarse, esto es lo que hay que transmitir. No hay que engañarse con los cambios temporarios, con estos retornos de, no, pero ahora está menos violento, pero ahora me descalifica menos, pero ahora ya no está tan indiferente como antes, va a volver a estarlo. Claro. Es un tiempo, forma parte de esa luna de miel, de ese periodo de endulzamiento para que el status quo se mantenga y la violencia vuelva a aparecer en escena. De la violencia hay que alejarse, del violento es necesario alejarse y crearse redes sociales de apoyo para poder salir de cualquier situación de violencia, sea con una pareja, sea familiar, sea con un hijo, porque a veces también esto sucede, pero la única alternativa es el alejamiento y la no aceptación y la no justificación. Analía, muchísimas gracias, como siempre, halagada de escucharte y de tu claridad, ¿no? Analía, muchísimas gracias, Fabi, un placer. Y ahora vamos a hablar con Analía Forte. Analía, una amiga, directora de AF Counseling Center Buenos Aires,
que hemos tenido la oportunidad de charlar en otra emisora con ella también de este tema y otros. Y hoy vamos a hablar desde su saber, ¿no? Porque ella es la profesional en esto, es lo que te venía contando desde el principio, que algunos hablamos desde la experiencia porque lo hemos vivido, otros han hablado desde la experiencia por ser familiares, y ahora sí vamos a hablar de la experiencia del saber. Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué lindo escucharte nuevamente. Lo mismo para mí. Analia, vamos a hablar de los castigadores afectivos. Los castigadores afectivos, vos sabés que esa denominación es mía, es metafórica. Elegí de alguna manera denominarlos así en el artículo que escribía, porque castigan al otro a través de quitarles el afecto. Qué terrible. Es terrible, es una especie de depredación emocional. Parece algo que a ver, uno lo nombra como violencia y esto resuena como, bueno, pero a ver, esto no es violencia. Y es una de las más lesivas violencias. No nos damos cuenta porque hemos conversado tantas veces con vos sobre este tema. Vos sabés que la violencia se va invisibilizando. Empezamos a correr nuestros bordes, a correr nuestros límites. Entonces ya todo entra dentro de lo aceptable para nosotros. Estas personas, ¿no? ¿Cómo actúan, digamos? Mira, en general las personas que castigan quitando el afecto cuentan con un único poder. Y ese poder tiene que ver con la necesidad de ser queridos por ellos que tiene el otro. Cuentan con el poder de la necesidad afectiva del otro, o del cariño que sienten por ellos. Entonces lo que hacen, de alguna manera, es privarlos de este afecto, que no es un afecto real. Porque, a ver, ellos se manejan de una manera que tiene que ver con el abuso. Básicamente son abusadores, son personas que no cuentan con capacidad de empatía y que solamente tienen en cuenta las necesidades del otro en la medida que estas necesidades les sirvan a sus propósitos. Al otro no lo aceptan como diferente ni como un individuo con derechos y con pensamientos y con deseos propios. Entonces, de alguna manera lo que hacen es una especie de manipulación perversa, donde si no hay un sometimiento del otro a sus deseos, a sus designios, lo que hace es ponerse en escena la violencia. Aparece la violencia expresada en quitar la mirada, la presencia, ese afecto ficticio. Sería, yo te quiero porque vos me servís, pero para mis propias necesidades. Exactamente, lo entendiste perfectamente. El afecto y ese amor no es un amor genuino. A ver, yo te voy a dar esto que vos necesitas, mi aprobación, mi presencia, mi mirada, en la medida en que vos me seas útil para satisfacer mis deseos y mis propósitos. Entonces, cuando te sustraes a esto, porque sos un sujeto, sos un individuo, con pensamientos, con creencias y con deseos individuales, yo lo que voy a hacer es demostrarte que si vos no te sometes a lo que son mis necesidades, entonces no vas a recibir esto que necesitas. Entonces, claramente la víctima comienza a sentirse no aceptada, y al sentirse no aceptada empieza a interiorizar una imagen negativa de sí mismo. Y esto, por ejemplo, lo hacen, estamos hablando a nivel pareja, ¿no? Te lo hacen en cualquier ámbito, digamos, con los amigos, con tu trabajo, con... Totalmente. Mira, Fabi, esto pasa en el trabajo, pasa con los amigos, pasa con la pareja, pero pasa en un ámbito del cual no se habla tanto, que es el ámbito de lo familiar. Claro. Vos sabés que muchas veces hemos hablado de este tema. Cuando empezamos a hablar de acoso moral en la familia, cuando empezamos a hablar de que un castigador afectivo puede ser un progenitor, a ver, nos empezamos a resistir porque estamos tocando un bastión cultural, como es la familia, del cual se espera que sea proveedor de seguridad, de protección, de amor, sin dudas, de solidaridad. Y muchas veces esto no pasa. Muchas veces en las familias hay padres que castigan con el desamor, porque ese hijo es diferente a como debería ser, a como ellos esperaban que fuera. Entonces
se va gestando un sistema de destrucción del otro. A ver, no se trata solamente de quitar el afecto y de que haya ausencia de amor. Se trata de una violencia constante que el otro no solamente padece, sino que además interioriza. Y esa violencia que interioriza se termina expresando en comportamientos autodestructivos. Qué tremendo, porque uno a veces lo ve, ahora que hablabas de los vínculos, ¿no?, de padres e hijos, ¿quién no conoce, a mí porque se me viene un caso muy puntual, ¿no?, pero ¿quién no conoce a alguien que agarra a uno de sus hijos como para, con la excusa, ¿no?, de no quedarse solo? Y yo me estoy volviendo viejo y queda como ese hijo prisionero. Sí, claro, absolutamente. Son familias, claramente familias, a mí la palabra tóxico es una palabra que no me gusta mucho, pero a ver, son familias sin duda patológicas, donde de alguna manera lo que hacen es tomar a un chivo expiatorio, eligen a alguien de ese clan familiar, que es tomado, estigmatizado, a quien se le roba la posibilidad de individuarse, y ese queda al servicio de la persona que tiene más autoridad en el clan. Pero no solamente esto, vos vas a encontrar este mismo tipo de castigo afectivo muchas veces de los papás ante diferentes circunstancias, ante un hijo que no estudia la carrera que se esperaba, o que no hace la elección de pareja o la elección sexual que era la esperable. Entonces, lo que le hacen notar a ese hijo, a ese otro, con absoluta claridad, es que no satisface sus expectativas. Claro. Y entonces consiguen que el hijo se sienta culpable de decepcionarlos y de no ser suficientemente bueno para ello. Entonces, el castigo afectivo viene por parte de los padres. Los hijos sienten algo que es devastador, Fabi. Sienten culpa de producirles vergüenza. Qué terrible la culpa. Es terrible porque esa misma culpa lleva a algo que es una especie de asesinato psíquico. ¿Por qué? Porque ese hijo, que necesita el amor de su padre, de sus padres, necesita la confirmación, necesita la mirada, el reconocimiento, el amor, empieza a tratar de ser quien no es para transformarse en ese que sus padres necesitan. Claro. Y lo intenta vanamente porque nunca alcanza. Y tengan la edad que tenga, porque este caso que se me presentó tiene más de 50 años el muchacho. Totalmente. Pero es absolutamente como lo decís. Esto llevado, porque mientras vos hablabas yo imaginaba otro caso, viste que a veces uno hace esas cosas, llevado a la religión también puede ser aplicado. Sí, por supuesto. Porque justamente ayer tuve una charla así, más allá de que yo hablo desde creyente, pero hay casos de fanatismo y de extremos que no acuerdo, obviamente. El tema de la culpa y de vivir de acuerdo a, y si no haces esto no va, se puede aplicar acá. Pero no tengas la menor duda, inclusive no solamente en la religión, hasta en cuestiones políticas. Vos sabrás que hay familias que son históricamente pertenecientes a tal partido o a tal línea política, y es como que no hay nadie que pueda sustraerse, porque el que se sustrae es excluido, es exiliado del clan, es esa oveja negra. ¡Qué terrible! Está marcando la diferencia. En este tipo de familias, que son familias patológicas, no se acepta lo diferente. Nadie puede tramitar una individualidad diversa. Esto no está aceptado. Es necesario ser quien se espera que seamos. Y la realidad, Fabi, es que nadie está en el mundo para satisfacer las expectativas de otro. Claro. Sea madre, padre, hermano, amigo, pareja, nadie. El derecho a ser quienes somos es innato, y solamente quien nos respeta y quien nos ama tal y como somos, nos ama genuinamente. Todo lo demás, llámalo como quieras, pero no es amor. Claro, eso es lo que digo siempre, ¿no? Decimos todos siempre, ¿no? Cuando no te aceptan y no te aman así, no es amor realmente. Y esto, para traerlo al tema de lo que veníamos charlando en el programa de la violencia en sí, ¿no? La violencia de género,
Con los castigadores afectivos, ¿cómo salimos de eso? Porque estamos hablando que acá no hay golpe, ¿eh? No hay golpe de puño. Claro. Acá hay golpes emocionales, hay golpe de palabras, porque ¿de qué manera te va mostrando el castigador afectivo que no te estás adecuando a sus expectativas? Te lo muestra a través de la crítica, de la descalificación. Entonces la violencia sin lugar a dudas que aparece. Y hay algo que está íntimamente relacionado con la violencia, está presente en toda situación de violencia, por eso también está aquí, que tiene que ver con que este tipo de personalidades falsifican tan bien la verdad que su violencia parece amor. Porque el que lo ve jamás diría esta persona, es más, te ponen en tela de juicio a vos. Pero totalmente, esto además no se registra como violencia. Mira, hay un tema, y esto, todos quienes trabajamos en prevención de la violencia, y trabajamos con familias, y trabajamos con parejas, tenemos esta misma experiencia en el consultorio. Cuando el límite se empieza a correr, en el caso específico, porque acá estamos hablando de violencia, de violencias en general, de conductas violentas, de violencia familiar, cuando hablamos específicamente de violencia de género, que no es más que una de las variantes de la violencia familiar, uno de los temas con los cuales nos encontramos es cómo en la mujer se empieza a desdibujar el límite de la aceptación, la crítica, la descalificación, la desacreditación permanente, constante y repetida, nombran de una manera diferente, deflectan la realidad, entonces de pronto te dicen, no, lo que pasa es que mi marido es muy chistoso, entonces él me hace chistes, y los chistes son descalificaciones. Tal cual. Entonces es muy fuerte para quienes estamos, frente a ellos, en una relación de ayuda, poder mostrarles que eso no es un chiste, que eso es maltrato, decir la palabra, poder nombrar que esa persona está viviendo maltrato cuando la persona lo que está trayendo es una conducta chistosa, como una característica de personalidad de su esposo, de su novio o de su pareja. Es muy fuerte trabajar en la creación de conciencia, pero en definitiva es el único trabajo de prevención real, crear conciencia. Sin lugar a dudas. Como último, ¿qué consejo le darías como profesional a una persona que está atravesando esto? ¿Que está atravesando violencia de cualquier tipo? De cualquier tipo. Hay algo que es importantísimo y yo te agradezco la oportunidad de poder transmitirlo. Ninguna violencia, ninguna, nunca y por ningún motivo está justificada ni tiene una razón de existir. Nadie absolutamente tiene por qué ser violentado, y frente a la violencia existe una sola posibilidad, que es el alejamiento y el contacto cero con el violento, porque son personalidades que no cambian de comportamiento. No hay que engañarse, esto es lo que hay que transmitir. No hay que engañarse con los cambios temporarios, con estos retornos de, no, pero ahora está menos violento, pero ahora me descalifica menos, pero ahora ya no está tan indiferente como antes, va a volver a estarlo. Claro. Es un tiempo, forma parte de esa luna de miel, de ese periodo de endulzamiento, para que el status quo se mantenga y la violencia vuelva a aparecer en escena. De la violencia hay que alejarse, del violento es necesario alejarse y crearse redes sociales de apoyo para poder salir de cualquier situación de violencia, sea con una pareja, sea familiar, sea con un hijo, porque a veces también esto sucede, pero la única alternativa es el alejamiento y la no aceptación y la no justificación. Analía, muchísimas gracias, como siempre, halagada de escucharte y de tu claridad, ¿no? Analía, muchísimas gracias, Fabi, un placer.